Bien, muy buenas noches con todos y con todas. Les saluda Marco Arquiaga, analista de marketing y comunicaciones de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. En esta oportunidad les doy la más cordial bienvenida al conversatorio Gobernanza Territorial, cómo acercar los servicios públicos al ciudadano, a cargo de nuestros docentes, el profesor Raúl Molina Martínez y la profesora Paola Marius Vázquez, ambos parte de la plana docente del curso Gestión Pública Regional y Municipal, cuyo inicio está programado para este lunes 20 de octubre. Bien, entonces, para presentarlos a los profesores, el profesor Molina es arquitecto por la Universidad Ricardo Palma, magíster en gestión de políticas públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona, fue viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros del 2018 al 2020 y desempeñó diversos cargos públicos de responsabilidad, principalmente en el sector de la PCM. Brindó asistencia técnica a entidades nacionales, gobiernos regionales, municipalidades y agencias de cooperación internacional. Actualmente el profesor Molina es asociado en Solidaritas Perú como especialista en desarrollo y gobernanza territorial, consultor y docente en diversos programas de especialización en políticas públicas, descentralización y gobernanza del desarrollo territorial. Por otro lado, la profesora Marius es magíster del programa conjunto Erasmus Mundus de Políticas Educativas para el Desarrollo Global por la Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Oslo y la Universidad de Malta. Es bachiller en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha trabajado en los ministerios de Educación, Producción, Trabajo y Promoción del Empleo, Economía y Finanzas, donde se desempeñó como coordinadora del presupuesto del sector educación en la Dirección de Presupuesto Temático. Actualmente, la profesora se desempeña como jefa de calidad educativa y experiencia de aprendizaje en la Dirección de Educación Continua de la PUC y es docente también en la misma casa de estudios. Bien, entonces, antes de darle pase a los profesores, quiero invitar a que puedan aprovechar este conversatorio, este espacio, para que puedan realizar sus consultas, sus aportes. Todo aporte es bienvenido. Pueden realizarlo a través del chat de la plataforma o al final habrá un espacio de consultas a través del chat o bien levantando la mano y se les abrirá el micrófono. Bien, entonces, sin más, le doy pase a la profesora Paola. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, Marco. Bienvenidos y bienvenidas a todas a esta charla que me parece muy importante y bastante relacionada al curso que vamos a próximamente abrir en la Escuela de Gobierno. Y la idea de esta charla es hablar un poco sobre cómo lograr que los servicios públicos realmente se acerquen a la ciudadanía. Entonces, en este contexto, he desarrollado algunas ideas relacionadas a ello, especialmente en base a la clase que a mí me toca en el curso, que está relacionada enteramente a presupuesto. Y es por eso que el título de esta breve presentación es del presupuesto a la confianza ciudadana, ¿no? Y quiero desarrollarlo en tres principales ideas, ¿no? Pero antes quiero dejarles un par de preguntas, ¿no? ¿Qué pasaría si cada sol del presupuesto realmente generara un resultado tangible para la ciudadanía? Porque una de las grandes o de las principales problemáticas que tenemos en la actualidad es que los ciudadanos no tienen confianza en las instituciones y piensan que gastamos, gastamos, gastamos sin un propósito. Entonces, creo que esta pregunta más bien nos lleva a preguntarnos qué es lo que está pasando, por qué no hay esa conexión entre las políticas públicas y la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo realmente estamos gastando el presupuesto? Y la segunda pregunta tiene que ver más en cómo lograr que estos servicios públicos realmente se acerquen a los ciudadanos. Y ahí quería desarrollar tres ideas principales, ¿no? Terminando un poco con el presupuesto. Primero, de que me parece importante que tiene que haber una mirada articulada basada en tres líneas. Por un lado, la perspectiva territorial, ¿no? Que considero que es una base para construir una visión compartida. Y ahí viene la segunda línea que voy a desarrollar, que tiene que ver más con el planeamiento estratégico, que tiene que servirnos para tener un lenguaje común también de la gobernanza. Y finalmente el presupuesto, que debería de ser ya nuestra herramienta concreta para materializar esta visión en resultados que la ciudadanía realmente pueda percibir, ¿no? Y es ahí un poco respecto a la prospectiva.
¿Y cómo CEPLAN lo conceptualiza? La prospectiva nos ayuda a tener una reflexión, una exploración sobre la situación presente y los posibles futuros, porque parte de presupuestar, parte de generar políticas públicas, también está en cómo nos preparamos para los posibles futuros que van a orientar nuestra toma de decisiones estratégicas. Y también tener en cuenta cuál va a ser finalmente esa construcción del futuro deseado factible, ¿no? La prospectiva nos ayuda a identificar tendencias, a prever posibles escenarios, nos ayuda a sentar bases en políticas actuales, futuras, ¿no? Y herramientas ya relacionadas a ello, ¿no? Como por ejemplo el PESTEL, nos ayuda a ir identificando distintas tendencias que pueden guiar las políticas que vamos a ir desarrollando, ya sea viendo factores ecológicos, sabemos que hay un cambio climático que va a venir, sabemos que ya están sucediendo distintos fenómenos que afectan el cómo nosotros generamos políticas públicas y cómo atendemos también ciertos fenómenos que van a ir generándose, como el fenómeno del niño, los factores tecnológicos. Sabemos de que la inteligencia artificial va a modificar el cómo nosotros vemos el futuro del trabajo. Hay muchos trabajos que van a ser reemplazados ya por tecnología, si es que no lo están siendo ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a preparar para ese futuro que ya en realidad es un presente? Factores sociales, factores económicos como los que vemos. De hecho, el próximo año son elecciones generales, entonces también tenemos que prepararnos para ese escenario. Factores económicos y factores legales. Y este análisis nos puede ayudar a guiar nuestras políticas públicas, a ver cambios demográficos que, por ejemplo, pueden afectar una demanda educativa, nuevas formas de movilidad laboral y tecnológica, riesgos climáticos, ¿no? Que exigen nuevas políticas. Y es ahí que el planeamiento estratégico nos sirve para poder entender cómo integrar esta planificación con la toma de decisiones y cómo hacer ese match con el presupuesto público y también con la inversión. Porque si tenemos una mirada territorial de la gobernanza, del mismo planeamiento, para poder generar que todos los niveles de gobierno hablen el mismo idioma estratégico, vamos a poder construir realmente una visión de país que pueda llevarnos hacia adelante. Y es así que es importante tener en cuenta un mismo propósito público, tener una misma visión, tener en cuenta los diferentes planes, políticas que tenemos dentro de nuestro ecosistema, generar un diálogo también, porque en general el planeamiento estratégico no solamente considera un trabajo desde el Estado, sino también de conversación, de gobernanza, de diálogo con la ciudadanía, no solamente para conocer sus dolencias, identificar problemas públicos, sino también para poder realmente generar esa confianza, dialogando con el ciudadano, pero también escuchándolo, ¿no? Que creo que es algo que debemos empezar a practicar mucho más y generar esta confianza política, ¿no? Porque finalmente cuando vemos que hay resultados tangibles, ¿no? Es mucho más sencillo tener esta comunicación fluida con la ciudadanía. Y es ahí que el presupuesto nos ayuda también a ver resultados específicos. Por un lado, el presupuesto es este instrumento de gestión que nos ayuda a lograr resultados a favor de los ciudadanos. Y esto a través de la prestación de servicios, el logro de metas de cobertura, ¿no? A través del presupuesto podemos tener realmente una planificación de no solamente qué es lo que queremos hacer, sino cómo lo vamos a desarrollar. Y es por esto que la lógica del presupuesto por resultados es ya una estrategia que busca orientar los recursos hacia un logro específico, hacia resultados concretos y medibles que puedan beneficiar a la población. Para eso tenemos diferentes formas en realidad de generar esta evidencia que nos ayuda a seguir generándonos servicios o mejorando los servicios que ya tenemos. Por un lado, tenemos los programas presupuestales que nos ayudan a agrupar estas intervenciones con objetivos mucho más claros. También indicadores de desempeño que nos van a ayudar a medir los avances. Sin indicadores no podemos tener realmente
una idea de hacia dónde estamos avanzando, de si está funcionando o no la estrategia que estamos implementando. Y también incentivos para quienes realmente están haciendo un buen trabajo y que busquen mejorar también la gestión. Evaluaciones, porque las evaluaciones también nos ayudan a decir si es que algo está funcionando o no, y para ello tenemos los indicadores para poder medir. Y otra idea que quiero dejarles es de que el presupuesto no solamente es un cuadro de Excel, es una expresión de las prioridades del Estado. Y para tener una visión territorial del presupuesto, tenemos que tener en cuenta las dinámicas sociales, las dinámicas culturales, económicas, ambientales. Tenemos que realmente tener esta visión territorial respecto a cómo estamos presupuestando, ¿no? Y ahí se requiere también la coordinación del Ministerio de Economía, de los sectores, los gobiernos subnacionales, ¿no? Pero también capacidades técnicas, capacidades de liderazgo local, ¿no? Porque si el presupuesto no conversa con el planeamiento, se fragmenta, no sirve, ¿no? Es por eso que el planeamiento también nos ayuda a responder esta visión de futuro compartido y el presupuesto nos ayuda más bien a instrumentalizar, a ser este vehículo, ¿no?, de la gobernanza participativa y que sea un medio que se traduzca en este bienestar que se busca en las personas. Y algunos retos y oportunidades respecto a ello, ¿no? Por un lado, sabemos que va a haber una resistencia institucional al cambio, ¿no? Y más que nada porque si hablamos de un presupuesto que tenga que estar enfocado en el territorio, implica de que tiene que haber una gobernanza territorial bastante fuerte, no solamente con una visión de futuro por parte de todas las instituciones, sino que también necesitamos una nueva forma de coordinar el cómo se genera ese presupuesto. No hacerlo en base a los históricos, no hacerlo solamente en base a lo que ya se sabe, sino también prever y tener en cuenta las capacidades técnicas que puedan tener en el territorio. Por otro lado, y hablando ya de capacidades técnicas, también necesitamos reforzar estas capacidades en los diferentes niveles de gobierno. Y necesita también tener una lógica nueva. El presupuesto no visto como algo netamente monetario, sino de cómo realmente utilizamos cada sol para generar y mejorar los servicios públicos que brindamos desde el Estado. Y por otro lado, otro reto es la fragmentación, porque sabemos que no necesariamente los ministerios, las regiones, los municipios van a trabajar de manera alineada. Pero también tenemos oportunidades, ¿no? Y una de esas oportunidades es el uso de datos y de tecnología, que nos puede ayudar no solamente a monitorear resultados en tiempo real, sino que incluso nos puede ayudar a generar esa articulación que requerimos. También mejorar la articulación entre sectores y los diferentes niveles de gobierno. Y por último, la posibilidad de acercar al ciudadano a la gestión pública, que es algo que se ha ido perdiendo en los últimos años, pero que es importante especialmente para generar una política basada en resultados. Y ahora que estamos en un contexto electoral, mucho más. Y termino con una frase, ¿no?, que justo he puesto ahí, que es, si un ciudadano ve que su escuela mejora, que su posta médica funciona, que su carretera conecta, ¿no?, que está en buen estado, lo que en realidad va a ver es que el Estado está funcionando como un solo cuerpo, porque no va a haber que el gobierno local no ha funcionado o el gobierno regional, no. Para el ciudadano es el Estado no está funcionando. Pero si realmente ve que los servicios mejoran, más bien va a haber esta articulación que se requiere desde el Estado. Y esas son algunas ideas que les quería dejar. No me he centrado mucho en ya el proceso presupuestario en sí, porque me parece que eso ya lo vamos a ver mucho más en el curso que estamos promocionando, donde sí vamos a ver cada uno de los pasos que implica el proceso presupuestario, desde la programación y formulación de presupuesto hasta la ejecución y evaluación del mismo, ¿no?
Y con eso termino esta breve presentación y muchas gracias, Marco, te doy el pase. Gracias, profesora Marius. Entonces, vamos ahora con la presentación del profesor Molina. Profesor Molina, muy buenas noches. Ahora sí, un segundito. Ahora sí, lo escuchamos, profesor. Buenas noches con todos y con todas. Excúsenme que me tuve que agachar a última hora, se me ha apagado la lámpara porque pateé el enchufe. Em, yo voy a compartir unas laminitas muy cortitas. Me vas a perdonar, Marco, porque no están con el fondo de la universidad, seguro te va a resondrar, Flavio. ¿Se ve mi pantalla? Sí, sí. Ya, solo para guiar las ideas que quiero compartir con ustedes esta noche, como bien les ha dicho Paola, muchas de las cosas que solo vamos a dar algunos acentos hoy día se desarrollan con mucho más detalle a lo largo de las sesiones del curso. Y solo yo quería contrastar dos palabras que están en el título de este conversatorio, gobernanza y territorio, y contrastarlas a lo largo de algunas ideas que complementan bastante bien lo que les ha planteado Paola. Edgar Ortegón es un colega colombiano que escribe mucho sobre política pública, es bastante prolífico para escribir. Y abajo, en el recuadro verde, propone un concepto de gobernanza, calificándolo como un nuevo estilo de gobierno que se diferencia del control jerárquico que era habitual como paradigma de organización y flujo de decisiones en los estados, que estaría haciendo migrar a los estados y a la gestión pública hacia formas de mayor cooperación e interacción con actores que están situados en el entorno del sector público. Y eso genera nuevos desafíos de complementación, colaboración, articulación, definición de roles entre actores públicos, a veces muchos distintos actores públicos y actores no públicos que están situados en el sector privado o la sociedad. ¿Por qué hay que hacer eso hoy día? No es porque las entidades y los estados, en tanto que organizaciones públicas, quieran complicarse la vida. Lo tienen que hacer porque cada vez más estamos constatando que la mayor parte de los problemas ciudadanos no está al alcance de las entidades públicas y menos de una entidad pública por sí misma de poder resolverlos. Pensemos en diversos problemas que hoy día están en la agenda, digamos, más urgente de los peruanos y las peruanas. Seguridad ciudadana. Ya hemos visto, y el gobierno nos dice todo el tiempo, que la seguridad ciudadana va a ser un empeño nuevo de la Policía Nacional, cambian al director de la policía, nos ofrecen nuevos estados de emergencia, cámaras de seguridad en las calles, más vehículos policiales y la seguridad ciudadana no se resuelve, porque la seguridad ciudadana es un problema multicausal y por más limitaciones o extraordinaria que pudiera ser nuestra Policía Nacional, sola no va a poder. Necesita incluso que los ciudadanos en los barrios, en las ciudades, se organicen y participen y contribuyan con la policía, pero además la policía necesita del sistema de justicia para poder lograr resultados. El sistema de justicia necesita del sistema penitenciario. Necesitamos ofrecerle alternativas a miles de jóvenes de familias pobres, parte de los cuales terminan en actividades delictivas. Tenemos que controlar una serie de procesos de la vida social que permitan en el conjunto obtener resultados a nivel de seguridad ciudadana. Por ejemplo, hoy día que ha habido un paro muy fuerte en la ciudad de Lima, ¿no? O sea, nuestro transporte público urbano en la mayor parte de nuestras ciudades, más allá de los terribles efectos de violencia que están sufriendo los choferes hoy día, es un transporte público urbano de muy mala calidad, ¿no? O sea, los ciudadanos que dependen solo del transporte público, que no tienen otra alternativa, realmente
pasan por un desgaste a lo largo de la jornada laboral muy fuerte. Algunos de ellos tienen que pasarse 3, 4, hasta más horas dentro de un micro, metidos en el tráfico, en buses de muy mala calidad, con choferes que tienen que competir entre ellos para poder ganar algo que sea razonable. Y en Lima, la opción que se planteó ante la incapacidad de las municipalidades de Lima y Callao de ponerse de acuerdo fue crear la ATU. Y la ATU no ha logrado resolver el tema, porque nuevamente también es un problema público, una situación negativa que afecta a enormes volúmenes de población que necesita el concurso de distintos actores, incluidas las propias empresas de transporte y los propios transportistas que tienen que evolucionar a nuevos modelos de organización. Y así podríamos seguir buscando una serie de problemas que son claves para cada uno de nosotros y nosotras, y descubrimos que una sola institución, más en un estado afectado con tantas debilidades como el peruano, es muy difícil que las pueda resolver solos. Entonces se convierte en un desafío diseñar y poner en juego los arreglos de colaboración entre un conjunto de actores para poder implementar política pública y lograr esos resultados a los que aludía Paola. Eso es gobernanza. Construir, diseñar, concebir y construir esos arreglos institucionales que permitan las redes de colaboración entre los muy diversos actores que tienen que participar en la solución de los problemas públicos que son claves para la gente. Y ahí quiero usar un ejemplo nomás para poder entrar un poquito más al tema de la gobernanza, porque resulta que la gobernanza tiene un desafío no solo en la relación con actores situados en el entorno del Estado, sino también hacia el interior del Estado, porque descubrimos que el Estado es en sí mismo un conjunto de actores públicos que tienen competencias distintas, mandatos legales distintos, y tienen que encontrar mecanismos que les permitan operar esos mandatos en colaboración con otros actores públicos. Acá solo he puesto un ejemplo, eso se desarrolla un poco más en una de las sesiones del curso, del conjunto de entidades públicas que participan en o que tienen que ver con una materia que es la gestión del territorio. Son más de 20 instituciones públicas que comprometen como a 13 viceministerios de distintos ministerios del sector público. Y solo estoy viendo gobierno nacional, solo estoy viendo el Poder Ejecutivo Nacional. Todas estas materias de acción pública tienen interrelaciones entre ellas, pero las instituciones que están a cargo no se relacionan con la suficiente eficacia para asegurar que sus mandatos cooperen en favor de los actores de los territorios y de organizar esta materia que es la gestión del territorio. Pero si esto lo bajamos a nivel regional y lo bajamos a nivel municipal, que también participan desde sus competencias en eso, el tejido de necesidades de colaboración, de mecanismos de colaboración, de articulación, de coordinación entre entidades públicas se va haciendo cada vez más complejo, porque ya no solo tiene varios cuartos en el nivel nacional, sino tiene varios pisos, se convierte en un edificio mucho más complicado. Y si ahora tratamos de abordar, salirnos un poco del sector público, porque, como digo, esto se desarrollará más en clase, solo es ahora una entradita al tema, y tratamos de examinar el otro plano de la gobernanza, que son las relaciones de colaboración, participación, debate, algo adelantó Paola en su intervención, con actores que están situados afuera del Estado. Al comienzo de los años 2000, cuando salimos del periodo fujimorista y se reformó nuestra constitución para relanzar el proceso de descentralización en el Perú, tuvimos varios años de efervescencia de mecanismos de participación ciudadana. Entonces se implantaron los planes de desarrollo concertado, el presupuesto participativo. En los años siguientes, siguiendo las corrientes de la gestión pública a nivel internacional, se ha levantado mucho la necesidad de mecanismos de transparencia en la información pública, porque todos los ciudadanos tenemos derecho a saber cómo se manejan los recursos, qué resultados se obtienen con esos recursos. Entonces, se multiplicaron los mecanismos pensados en términos de la relación con el ciudadano de a pie y el Estado. Pero resulta que las formas de colaboración, coordinación, diálogo entre el Estado y la sociedad
son mucho más complejas que estos mecanismos que pensamos a comienzos de los años 2000, que eran la gran vía de diálogo y de apertura del Estado, más con la idea de influir en sus decisiones, más con la idea de transparentar su información. Hoy día hay muchas otras formas de relacionamiento y cooperación entre el Estado y la sociedad, las asociaciones público-privadas. Hace un rato, antes de empezar la sesión, estábamos hablando un poco del nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Hay concesionarios que están a cargo de servicios públicos que tienen que cumplir objetivos públicos en base a contratos con el Estado y donde a veces el ciudadano común que recibe el servicio siente que no tiene mucha opinión y que eso está resuelto en un Estado, en un contrato entre dos agentes sobre los que ellos no pueden influir, el Estado y una gran empresa privada que gestiona el aeropuerto o que gestiona una carretera, toda esta discusión que ha estado en los últimos días en la televisión respecto a los contratos de concesión de las vías, de las grandes vías en la ciudad de Lima. Entonces, hay todo un universo de relaciones de cooperación, de suma de esfuerzos que se construye entre entidades públicas en distintos niveles de gobierno, lo que se llama lo multisectorial y lo intergubernamental, pero también entre el Estado y diversos actores de la sociedad, no solo sociedad civil, sino también sector privado. Entonces, de ahí es donde el concepto de gobernanza se comienza a complejizar, porque hay que construir relaciones y cada uno de esos actores tiene que tener unos roles concretos que permitan sumar y no más bien entorpecerse o construir relaciones que no contribuyan a justamente que los resultados de los servicios públicos lleguen más y mejor a las personas. Y ahí aparece la segunda noción que está en el título de este conversatorio, que es asociar territorio con gobernanza. ¿Y por qué asociamos territorio con gobernanza? ¿Por qué aparece este concepto de gobernanza territorial? Porque las políticas públicas, esas que tienen que llegar a las personas, están dirigidas a cada uno de nosotros y nosotros, ustedes, yo, Paola, Marco, vivimos en ciudades, vivimos en pueblos, pertenecemos a empresas, pertenecemos a instituciones, nos organizamos. Y todas esas formas de organizarse suceden en lugares, lugares que son ciudades, son centros poblados, son áreas rurales, son valles, son corredores económicos que vinculan mercados agropecuarios con mercados urbanos. Y ese territorio es el escenario de la vida de las personas. Entonces, las políticas públicas las podemos diseñar en el piso de un ministerio, las podemos presupuestar en el piso de otro ministerio, pero cuando se implementan, desembocan, aterrizan en personas concretas y sus distintas formas de organizarse en los lugares donde esas personas deciden vivir. Y resulta que esos lugares, en un país como el Perú en particular, son enormemente diversos. Tienen prioridades absolutamente distintas que dependen del itinerario histórico de ese lugar, de la realidad cultural de la población que está ahí, del nivel de desarrollo empresarial o económico que tiene la economía del territorio, y eso debería permitir que la política pública se adapte a esa diversidad. Lamentablemente, no siempre tenemos los mecanismos que permitan que la política pública se adapte a la diversidad, pero el concepto de gobernanza territorial alude justamente a esa enorme necesidad que existe de que el Estado, para poder servir más y mejor a la gente, o como dice el título del conversatorio, acercar los servicios públicos a la gente, necesita desarrollar la capacidad de adaptarse a la muy enorme diversidad de situaciones en las que vivimos las personas. No somos nosotros los que tenemos que adaptarnos al Estado, es el Estado que tiene que adaptarse a nosotros. Y ese es el gran desafío que tiene la política pública hoy día y que tiene la política pública en particular en un país como el Perú. Por eso es que hemos pensado, la PUC ha pensado este curso que se llama Gestión Pública Regional y Municipal, que busca introducirlos en la duración del curso. No se puede desarrollar todo, pero introducirlos en la particularidad que tiene hacer gestión pública en el territorio. No en un ministerio, en el territorio, los espacios regionales y municipales y los desafíos que eso implica para
llevar las decisiones que en el nivel nacional tienden a promediar las situaciones a la particularidad de los territorios. El curso empieza con una primera parte donde se revisa un poco la organización del Estado y cómo fue el itinerario normativo de la descentralización, cómo se organizan los municipios y los gobiernos regionales. De ahí entramos a un segundo módulo que ve dos grandes vigas maestras que organizan la gestión regional y municipal. Una es el planeamiento y la otra es el presupuesto. Paola muy bien ha resumido cómo esas dos vigas maestras, esos dos grandes procesos de toma de decisiones digamos, de provisión de recursos para implementar esas decisiones que son el plan y el presupuesto, son como los basamentos que permiten que gobiernos regionales y municipales puedan organizar la gobernanza con los actores del territorio. El tercer módulo aborda dos herramientas un poco menos aplicadas a nivel regional y local, porque se suele entender en uno de los casos que son más materia del gobierno nacional y en otro porque es una herramienta que todavía está en construcción en el Perú, que es la política pública regional y municipal, preguntarnos si en el marco de las políticas nacionales es posible hacer política pública regional y municipal más aterrizada, adaptada a la realidad de cada territorio. Y la segunda herramienta es lo que se llama la gestión descentralizada de los servicios públicos. ¿Cómo adecuamos los modelos de prestación de los servicios públicos justamente a la diversidad de los territorios? Y esos tres módulos desembocan en uno final que coincide con la última sesión del curso, que ya explora los futuros de la descentralización, cómo podemos reorientar un proceso que todos tenemos la sensación que 25 años después está estancado, pero que es clave justamente para construir un Estado adaptado a la necesidad de la gente, que es nuevamente el requisito para que las políticas públicas puedan llegar más y mejor a las personas ahí donde viven y en las distintas realidades en las que viven. Eso es un poco el esquema general del curso y ojalá que muchos y muchas de ustedes les interese poder compartir con nosotros la experiencia del profesor Carlomagno Salcedo, que tiene las primeras sesiones, la de Paola y yo, que compartimos el periodo intermedio del curso y yo lo remato en las últimas sesiones. Te devuelvo la palabra, Marco. Perfecto, gracias, profesor Raúl. Excelente exposición, gracias, profesora Paola, también. Excelente intervención, ¿no? Eh, Justo como comenté al inicio, la idea de este conversatorio es que, de todas maneras, las personas que están presentes, en su calidad de futuros alumnos, muchos de ellos, puedan gozar de las experiencias y de cómo es una experiencia de clase con nuestros docentes, ¿no? Como cuando el profesor Molina, de hecho, este curso de gestión pública regional y municipal se dicta con tres profesores. Está el profesor Molina, la profesora Marius, pero al principio está el profesor Carlomagno Salcedo, que también ha trabajado en el Estado. Y ven, quiero abrir este espacio ahora de consultas. No sé si hay alguien que desea hacer sus consultas a través del chat de la plataforma o en todo caso que puedan levantar la mano y se les abrirá el micrófono. Los escuchamos. Profesor, justo me hacen una consulta por interno que es, quieren saber cómo es que lo llevado y lo aprendido en el curso va a permitirles, digamos, como desarrollarse en el sector, ¿no? O sea, en el sector público en general, ¿no? ¿Qué puertas les va a poder abrir a los alumnos en ese sentido? Yo he sido funcionario municipal en los 90 en una municipalidad en provincias. Y la sensación que tengo es que en esos años en el Perú teníamos varias experiencias municipales pioneras que exploraron caminos nuevos en términos de planes de desarrollo concertado, presupuestos participativos, maneras distintas de poder construir financiamiento de los proyectos que eran prioritarios para los municipios. En los últimos años el Estado peruano se ha regulado mucho más en los sistemas que lo organizan, en los
procedimientos administrativos que recorren los procesos de decisión, ha fortalecido algunas entidades como la Contraloría, pero en general la sensación que se tiene a nivel regional y local es que los gobiernos regionales y locales son menos capaces de poder colocarse en una situación de liderazgo de los procesos de desarrollo en los territorios. La idea con este curso es que quienes lo lleven puedan tener una idea más rica de cuáles son las herramientas básicas que podrían permitir que gobiernos regionales y municipales puedan recuperar liderazgo de la promoción del desarrollo en los territorios. Un poco lo que decía Paola, ¿no? ¿Cómo construimos una visión prospectiva de desarrollo a partir de las herramientas de gestión pública? La idea es que no, para hacer gestión regional y municipal hay que tener algunas capacidades que inclusive son capacidades distintas que las que hay que tener para ser funcionario del gobierno nacional. Una capacidad de relacionarse con la gente, de entender el territorio, de adecuar la política pública, de negociar con el gobierno nacional, de administrar muchas veces la escasez o la inoportunidad con la que los recursos nos llegan en los procesos de implementación de la política pública a nivel de territorio. Entonces, este curso lo que busca es advertirlos usando la experiencia de los profesores en alguno de esos desafíos particulares que tiene la gestión regional y municipal, que como digo, no necesariamente son los mismos que tiene la gestión pública nacional. No sé si, Genial. Pau, si quieres complementar algo. Sí, en realidad complementaría la idea con el aspecto presupuestal, ¿no? Especialmente en el sector público hay una ausencia, ¿no? Y creo que es más por omisión de conocer el proceso presupuestario que sirve bastante en poder lograr, ya sea tener más presupuesto o en poder organizar mejor los recursos, ¿no? Entonces, creo que esa ruta, cuando uno es especialista, cuando uno es técnico y tiene que desarrollar políticas públicas, el hecho de considerar también cómo es el ciclo presupuestario y qué es lo que tiene que hacer la institución para solicitar presupuesto, para poder operativizar las acciones que tiene que realizar, en qué momentos del año se dan ciertos momentos importantes dentro del planeamiento para el siguiente año. Todos esos aspectos son bastante cruciales. Yo creo que eso da un valor agregado. Yo sé que tal vez no vamos a ver todo el aspecto presupuestal, pero ya el tenerlo en tu mente cuando elaboras políticas públicas te da una ventaja porque ya empiezas a ver también otras estrategias que puedas desarrollar para poder gestionar las políticas que te estás planteando, para gestionar las prioridades que estás planteándote como institución. Y creo que el agregar, ¿no? este módulo, ¿no? Esta sesión de presupuesto, ayuda mucho a tener esta visión bastante 360, ¿no? No solamente desde la institución eh, o viendo las políticas ya desde un ámbito territorial, ¿no? De gestión local y municipal, sino también en cómo todo ello se relaciona con el ecosistema de instituciones que también tenemos en el Estado, porque el Estado es inmenso, ¿no? Entonces también tenemos que ir viendo las oportunidades, este engranaje que se tiene que generar entre cada una de las instituciones en los diferentes niveles de gobierno. Gracias, profesora Paola. Justo tenemos una consulta de Irving Farfán que está levantando la mano. A ver, Irving, lo escuchamos. Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí, sí, claro que sí. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Una pregunta. ¿Se puede abordar desde este curso el tema de los recursos humanos en lo que son la gestión local, municipal o la gestión regional? Porque uno de los problemas que ahorita ya sé, y bueno, al menos yo que trabajo también en el Estado, uno de los temas que agudizan más es el tema de las capacidades. Cuando se hizo el proceso de centralización del 2002, se hizo una asignación progresiva de lo que son las funciones del Estado, del gobierno central hasta los gobiernos locales, pero no se hizo así con el tema de capacidades, recursos humanos, más precisamente. Y ante
ante un poco voy a ser redundante, la incapacidad de muchos gobiernos locales de ejecutar obras públicas o mejorar servicios públicos, otra vez tenemos que el gobierno central desde los ministerios impulsa programas de mejora de- de los servicios públicos. Entonces, y los gobiernos locales lo que han quedado es hacer pequeñas mini obras, ¿no? Y eso se ve también, algo que mencionaba en lo que es la ejecución presupuestal. La ejecución presupuestal, pues vemos hasta julio o agosto, septiembre, que está muy por debajo de lo que se asigna a cada gobierno local. Y en los últimos meses del año, pues para cumplir las metas presupuestales, pues se están ejecutando muchas pequeñas obras, pero que no te agregan mayor valor, sino que están simplemente para cumplir las metas presupuestales para evitar que el otro año no se les asigne menos presupuesto. Entonces, y eso es una problemática que creo que no sé si en estos modelos o tópicos que vamos a ver en el curso se pueda abordar. Gracias. Profesora Paula, no sé si quizás usted pueda responder esa consulta. Sí, me gustaría también después poder complementarlo tal vez con lo que diga Raúl. En el caso de la sesión de presupuesto, que es justo la que yo desarrollo, vemos la importancia de todos los sistemas administrativos dentro del sector público y cómo los recursos humanos también son parte de ello, ¿no? Sí me parece que ahí hay un reto bastante importante en lo que menciona porque no solamente estamos hablando de una ausencia sí, bueno, una ausencia de capacidades que a veces se da, sino más bien de cómo fortalecer el rol que tienen los gobiernos locales a través de sus funcionarios. Entonces, creo que el valor agregado que brinda el curso también es el cómo generar estos espacios que puedan desarrollar casos en los cuales ustedes, desde su experiencia, puedan también compartir el día a día que les sucede, ¿no? En este caso, por ejemplo, desde la experiencia es muy provechoso poder compartir eh, algunos problemas que puedan aparecer dentro de las municipalidades, dentro de los gobiernos provinciales, ¿no? Entonces, creo que el espacio que se genera dentro del curso permite poder generar ello, ¿no? Permite generar este espacio ya de no solamente revisar la teoría, sino llevarlo a la práctica y qué es lo que pasa en las instituciones. No es un tema que específicamente está previsto en el programa del curso, probablemente Paola ya lo dijo en los segundos que he estado fuera, pero sí se insiste mucho desde los temas que organizan el sílabus del curso en nuevas capacidades, nuevas maneras de mirar la realidad del sector público que hay que desarrollar desde la gestión regional y municipal, ¿no? Yo les digo, de mi propia experiencia de haber sido funcionario municipal y trabajo mucho con gobiernos regionales en los últimos años, la mirada que se tiene de la cosa pública desde el día a día de la gestión en regiones y municipios es distinta a la que se tiene de la perspectiva del nivel nacional. Y yo creo que hay que aprender a reconocer esa particularidad y considerarla como un capital que empodere a los gobiernos regionales y a los municipios en su relacionamiento con el nivel nacional. Estamos en un estado unitario, todos tenemos reglas comunes, pero las reglas que regulan la gestión pública en el Perú no han incorporado lo suficiente la enorme diversidad que caracteriza al país. Entonces, ese discurso de la falta de capacidades a nivel de los territorios, yo creo que es un discurso que tiene una doble cara. Efectivamente, hay capacidades técnicas que tenemos que desarrollar para movernos en procesos complejos, como por ejemplo
la formulación, evaluación y ejecución de inversión pública, como por ejemplo las políticas sociales que tienen que estar focalizadas en determinados grupos o segmentos de ciudadanos particulares. Pero también hay que reivindicar el conocimiento que yo puedo dar fe, tienen muchos funcionarios y servidores públicos a nivel regional y municipal de las realidades en las que operan y desarrollar nuestra capacidad de basar en evidencia esa diferencia para las negociaciones que tenemos que construir con el nivel nacional, en el marco de, por ejemplo, esos cronogramas presupuestales que mencionaba Paola, de esas fechas claves que tiene el ciclo presupuestal, hay que desarrollar nuestras capacidades de negociar desde una perspectiva más territorial con la perspectiva más sectorial que predomina en la mirada de los servidores y funcionarios de alto nivel del Poder Ejecutivo. Y eso creo que es una manera distinta de reconocer que tenemos que desarrollar capacidades, pero también reconocer que tenemos un valor agregado desde la gestión del territorio que hay que lograr que cada vez más permee el diseño de la política pública nacional. Bien, profesor. Yo creo que vamos con dos consultas más. Hay una que nos hizo hace un ratito Raúl Pasco que dice, buenas noches, es claro que el logro de resultados y objetivos de desarrollo territorial implica la asignación efectiva de recursos. Sin embargo, existen territorios cuyos gobiernos locales cuentan con ingentes cantidades de recursos financieros, mientras los indicadores sociales no son necesariamente mayores que en otros espacios con menor disponibilidad de recursos. ¿Podrían explicar este tipo de situaciones, sus causas y consecuencias y cómo abordarlas? Ahí, bueno, respecto a la pregunta, es bastante complejo, ¿no? Porque, de nuevo, parte de, el ciclo presupuestal e incluso cuál es la mirada del Ministerio de Economía y Finanzas, que es un poco lo que yo abordo del curso, ¿no? En base a la experiencia que he tenido en el MEF. Em, Primero porque es claro que hay esta desalineación o esa desarticulación entre los recursos asignados y muchas veces los resultados obtenidos, ¿no? Como tú mencionas, pueden haber territorios o pueden haber entidades que tienen muchísimo presupuesto y que finalmente no se sabe cómo asignar o no se asigna en las prioridades realmente que se tiene en el territorio o dentro de la institución, y eso también causa ese malestar en las personas. Ahora, ¿qué otra cosa está sucediendo bastante en el Estado? Eh, Muchas veces el aumento de gasto no se traduce en mejoras, porque, y ahí un poco tomando el comentario anterior, porque el presupuesto muchas veces se concentra en gasto corriente. Y es gasto que muchas veces es gasto de personal o consultorías, ¿no? O bienes y servicios, que no digo que no sean importantes, porque lo son, pero también hay un tema de capacidad del gasto que no siempre viene acompañada con una capacidad de gestión, ¿no? Entonces, no solamente es un tema de tener los recursos, sino de también tener estos equipos técnicos que puedan realmente ayudar a ejecutar, a formular, a evaluar no solamente el presupuesto, sino incluso inversión pública, los proyectos de inversión pública, porque finalmente ahí es donde también está este movimiento y este valor del presupuesto, ¿no? Por otro lado, no solamente hay una desconexión entre el planeamiento del presupuesto, sino incluso dentro del mismo presupuesto, los programas presupuestales muchas veces no asignan el presupuesto suficiente para poder realmente generar estos indicadores en contextos locales, ¿no? Si ustedes ven un programa presupuestal, toman cualquiera y ven cómo está distribuido el presupuesto, van a ver que la mayoría se distribuye en gastos corrientes, porque la entidad es la que sigue más bien generando acciones desde su presupuesto sin considerarlo como programa presupuestal, o incluso los ministerios, los sectores también hacen lo mismo. Entonces, ahí también incluso hay un tema de, oye, ¿cómo deberíamos de estar ordenando el presupuesto? Que creo que ya viene a una problemática o a una evaluación incluso mayor de si realmente está funcionando la lógica de cómo se está asignando el presupuesto en la actualidad, ¿no?
Y bueno, claramente también otro reto es integrar este planeamiento y este presupuesto, es decir, ver cuáles son las metas, cuáles son las prioridades de la entidad, y en base a eso ir asegurando que los recursos respondan no solamente a esos objetivos, sino también a brechas específicas, que esas brechas sean medibles, que se trabaje con indicadores, que se busque obtener resultados que sean tangibles hacia el ciudadano, ¿no? Porque lo que va a buscar el ciudadano es su bienestar. Y cuando uno genera políticas públicas, busca crear este valor público, que es generar bienestar en los ciudadanos. El ciudadano lo va a percibir de forma tangible, no tanto intangible, sino más bien tangible. Y este es un poco el reto que tiene el Estado, de cómo generar que esos resultados sean percibidos por la población, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la respuesta que daría y creo que ahí la lógica del curso va a ser eso, ¿no? Es entender el marco del proceso presupuestario para ver en qué momentos uno podría ir negociando estos aspectos. Marco, de repente más que complementar a Pau, darle la posibilidad a una persona más que pueda preguntar y lo abordo yo. Perfecto, perfecto. Bueno, había una persona que estuvo levantando la mano, Larry Ormeño. A ver, vamos con Larry. A ver, lo escuchamos, estimado Larry. Gracias. Saludos desde Hilo, Moquegua. Eh, Como el docente dijo, ¿no? Como país tenemos reglas comunes, pero a la vez también tenemos problemas comunes. Y uno de ellos es la corrupción. La pregunta, ¿se incluirá dentro del temario el estudio de la gobernanza anticorrupción? Ya que es una de las preocupaciones que tengo, ya que como región canodependiente que nos hemos convertido, la corrupción es uno de los problemas más grandes que hay en Moquegua. Gracias. Este, a ver, Larry, justo en Hilo fue donde hice mi primera experiencia de gestión municipal hace 30 años, más de 30 años. Efectivamente es un problema clave. No es un curso corto, entonces dedicarle una sesión o buena parte de una sesión al tema de corrupción es complicado. En la última sesión donde exploro un poco deben ser las prioridades de la agenda para relanzar una descentralización que le sirva a la gente. Uno de los temas que abordo es cuáles deberían ser las vigas maestras para una estrategia que luche de manera más eficaz contra la corrupción en la gestión pública de manera transversal. Pero sí reconozco que es una pasadita, no más porque digamos, la duración del curso no nos permite mucho a ese nivel. Perfecto, gracias, profesor. También igual, quiero agradecerle a Pedro Abad, a Mari Carmen, a Jocelyn, que han estado también levantando la mano y disculpen que no se haya podido resolver todas las consultas. El tiempo realmente se nos ha quedado cortos y como comenté al inicio, el profesor Molina y la profesora Marius son docentes del curso de gestión pública regional y municipal, ¿no? Este curso es un curso cuyo inicio está programado de aquí a 2 semanas, el 20 de octubre, es un curso de 40 horas académicas y claro, la idea de este conversatorio era que puedan como tener un pincelazo de lo que realmente van a ver durante todas las sesiones de clase, ¿no? Así que bueno, si desean que sus consultas sean resueltas, los esperamos en el curso el 20 de octubre, ¿no? Eh, Es la última versión de este año, ¿no? Correcto, correcto. En efecto, esta es la última edición del 2025, así que también los invito a que puedan animarse y participar de este curso. Despedirme del profesor Molina y de la profesora Marius y también comentarles que el día de hoy está con nosotros Carolina Pineda, quien es la asesora comercial del curso, para que les pueda comentar un poco más sobre este próximo inicio, ¿no? La inversión económica, los horarios, entre otros. Bien, entonces, adelante, Carolina, y muchas gracias, profesor Molina, y gracias, profesora Marius. No, muchas gracias a Gracias. todos los que han participado. Bien, entonces, Carolina, te escuchamos.
Muchas gracias, Marco. Gracias a los profesores también Raúl Molina y la profesora Paola Marius. Alcanzo mi saludo a todos los participantes del conversatorio, el cual lo estamos realizando en el marco de la última edición del año del curso de capacitación en gestión pública regional y municipal, que tiene un pronto inicio este lunes 20 de octubre. Nos gustaría comentarles que nuestro curso se dicta en modalidad distancia, cuenta con 40 horas académicas de aprendizaje y un descuento por pronto pago. Nuestros docentes a cargo del curso son Raúl Molina Martínez, quien fue viceministro de Gobernanza Territorial en la PCM, periodo 2018-2020, y consultor para entidades públicas y organismos internacionales en desarrollo y gobernanza territorial. Paola Marius Vázquez, quien ha trabajado en los ministerios de Educación, Producción, Trabajo, Economía y Finanzas, donde coordinó el presupuesto al sector educación. Y actualmente es jefa de calidad educativa en la Dirección de Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y el profesor Carlomagno Salcedo, quien ha sido asesor parlamentario especialista en buen gobierno de la Secretaría de Gestión Pública y asesor legal de la Secretaría de Descentralización de la PCM y asesor del jefe nacional del RENIEC. Todos ellos con amplia experiencia en el sector público. Nuestro curso de capacitación cuenta con un total de 40 horas académicas distribuidas en 32 horas sincrónicas y 8 horas asincrónicas. Tiene 4 módulos de aprendizaje entre organización del Estado unitario y descentralizado, elementos claves para conducir el desarrollo regional y local, desafíos de la gestión pública y de la gobernanza regional y municipal y perspectiva del proceso de descentralización. Asimismo, hemos compartido en el chat de la sesión el enlace del brochure para un mayor detalle. Por tanto, nuestro curso ofrece una plana docente con amplia experiencia, un enfoque integral desarrollado bajo una metodología teórico-práctica, una modalidad a distancia que favorece el amplio networking y certificación digital otorgada por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. Todo bajo el respaldo académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nuestra última edición del curso de capacitación inicia este lunes 20 de octubre, donde las sesiones en vivo vía Zoom serían los miércoles y viernes de 7 de la noche a 10. Respecto a la inversión, la tarifa general es de 850 soles, pago único en la totalidad. Sin embargo, tenemos vigente la tarifa por pronto pago de 750 soles, que va a estar disponible hasta este viernes 17 de octubre. Y para todos los asistentes de este evento tenemos un descuento especial, la tarifa grupal. Esta aplica a partir de 2 participantes a más y tiene una inversión de 700 soles por participante. Para aplicar esta tarifa grupal, estamos compartiendo en el chat el enlace de un formulario. Es importante que completen sus datos para ponernos en contacto y hacer las coordinaciones correspondientes. La tarifa estará vigente solo hasta este viernes 10 de octubre. Y dentro de las consideraciones a tener en cuenta es que la tarifa grupal aplica solo a partir de 2 personas a más, no es válido para órdenes de servicio y estará sujeto a previa evaluación del área responsable. Así que en caso de dudas pueden comunicarse conmigo. Mi nombre es Carolina y estoy disponible tanto llamada o mensajes WhatsApp en el teléfono 973-581-227. El acceso directo a nuestro WhatsApp también está siendo compartido en el chat de la sesión. Así que muchas gracias a todos por su gentil atención y los esperamos en la última edición del año del curso de capacitación en gestión pública regional y municipal, modalidad a distancia. Excelente, Carolina. Muchas gracias nuevamente por tu exposición. Agradecerle también a Larry, a Marco, a Mari Carmen y a todas las personas que han estado presentes durante la sesión y han hecho sus consultas a través del chat, ¿no? Cualquier duda o consulta adicional, quedamos atentos a sus comunicaciones, ¿no? Y reiterarles más sobre este beneficio que menciona Carolina sobre la tarifa grupal, ¿no? Dejé en el chat de Zoom un enlace que dice accede a un descuento grupal.
se registran en ese formulario que no les tomará más de un minuto y de ahí podrán ya, nosotros tomaremos contacto con ustedes para hacer efectiva esta tarifa, ¿no? Ese descuento grupal. Bien, entonces, nuevamente, gracias a Carolina, gracias a los profesores. Esperamos verlos en 2 semanas en nuestra última edición del curso de Gestión Pública Regional y Municipal. Que tengan muy buenas noches. Quedamos atentos a cualquier duda o consulta.